Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mid-Ohio en la clase A de coches modificados en el multijugador destacado. Estoy a bordo del Ferrari 250 LM del 63, que es un coche impresionante, lo he modificado bastante bien al límite de esta categoría. Lo que más me gusta de ese Ferrari es que tiene el motor central trasero que le da mucha estabilidad, es tracción trasera, y la verdad es que se pega demasiado bien a la trazada. También es un coche muy ligero, tiene el centro de gravedad muy abajo, así que es extremadamente competitivo. Ya lo vas a ver el rendimiento. Iniciamos desde atrás en la parrilla en el puesto 10 con estrategia de gomas intermedias hasta el final. Y por supuesto lo que más me encanta de este coche precisamente es la estética, ¿no? Es decir, es de la vieja escuela como yo. Es un coche que la verdad tiene muchísimo desempeño y mira nada más cómo pisamos a fondo el acelerador y muy pronto estamos ya consiguiendo escalar posiciones. Si nos metemos allí en el espacio que tenemos al frente y varios coches se deslizan y pierden el control, aquí tenemos un Mustang que también tiene muy buen rendimiento en circuito, pero no sé si le vaya a alcanzar. Ahí el BMW me estaba trancando y bloqueando el acceso por la parte interna de la curva. Más adelante, como el líder de nombre VTEC 59FR va a bordo de una Ferrari F50, nada más y nada menos. También es un coche impresionante. Aquí el Mustang trata de amedrentar mi ritmo, cerrándome ahí un poco los espacios, pero nosotros allí nos libramos fácilmente. Así que ya estamos en la tercera posición, escalando rápidamente varias posiciones desde la largada sin muchísimo esfuerzo, apenas en la mitad de la primera vuelta. Ahí le doy un poquito de espacio al BMW para que maniobre, se le está yendo muchísimo la cola, pero ahí me despido y le digo bye bye y continúo mi avance para entrar en persecución del F50, que está apenas a 1 segundo 700 milésimas por delante. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible por acercarnos. Ese coche, si está bien configurado, será un rival digno para nuestro Ferrari 250 LM. Y aún así, señores, estoy apreciando apenas en el cierre de la primera vuelta, que le estamos descontando varias milésimas en la recta, que debería ser todo lo contrario. Ahí se va largo, cometió un error en la trazada, no pudo controlarlo bien y se saltó allí el límite entre la salida de boxes y nuestra trazada. Así que, uy, no, miren nada más. Me le meto por dentro. Él allí dejó una ventana abierta y nosotros la hemos podido aprovechar para conseguir el liderazgo de la carrera. Mira nada más como ya me estoy desprendiendo del Ferrari F50. Así que no tiene nada que hacer, no tiene nada con qué pelear. Creo que algo está fallando en ese tuneo, porque sinceramente ese es un coche impresionante en esta clase que sirve demasiado bien. Ok, señores, ya estamos en la segunda vuelta. Con mucha tranquilidad conseguimos el dominio y la victoria. Casi cantada, Y efectivamente, señores, ya estamos en la quinta y última vuelta de la carrera. Le estoy sacando 12 segundos a la segunda posición, a la Ferrari F50, que se quedó muy atrás. Y cerramos limpiamente la carrera sin penalizaciones. Y la Ferrari 250 LM del 63 es un coche que recomiendo. El mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 30.869. No hubo otro coche que pudiese igualar ese rendimiento, escalando 9 posiciones desde la largada. ¡Qué carrerón! Ahora estamos en el circuito de Mugello, en Italia. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible por escalar la mayor cantidad de posiciones. Estamos de vuelta a bordo de nuestro Ferrari 250 LM del 63 y vamos a aprovechar todas las ventajas de este coche. Pisamos a fondo, escalando ya 3 posiciones rápidamente. Y mira nada más el rendimiento, cómo se está desprendiendo de los coches que se quedan atrás rápidamente. Y los veo a través del retrovisor. Ahora tengo que ser muy precavido en esta curva que siempre se complica con los empujones y accidentes. Así que ahora estamos detrás de la sexta posición. Más adelante va un Fórmula Mazda, que es el líder de la carrera por ahora, Hay varios coches y corredores muy buenos. Uy, aquí casi se va en trompo
el Camaro. Uy, ahí me dan un empujoncito y el Camaro también me empuja tratando de sacarme de la carrera. No sé qué le hice yo, pero eso nos impulsa afortunadamente a la cuarta plaza de la parrilla. Muy rápido, escalamos posiciones. Detrás del BMW GT3, que también es un coche impresionante. Más adelante en la segunda plaza tenemos un Honda, un NSX. Qué belleza, Vamos a ver cómo soportan la presión. Les estoy asomando la trompa y aprovechando ahí ese movimiento. Qué buen rebase hizo el BMW. Ahí consiguió un espacio y lo aprovechó sin ningún problema y sin resistencia. Vamos a ver si podemos hacer algo similar. Lo intenté, pero no me alcanzó allí el espacio. Así que vamos a seguir metiendo allí la trompa, presionando un poco y manteniendo el margen. No quiero impactar de más a este corredor. Ok, ya hubo el primer contacto. Vamos a ver qué dicen los jueces. No hay sanción. Qué bueno. Vamos a librarnos allí de las sanciones que puedan complicar aún más la carrera. Y por ahora veo ahí en el minimapa que no hay más coches acercándose. ¡Upa! Me meto por dentro en la curva y lo sorprendo arrebatándole la tercera plaza al NSX, que vamos a ver qué desarrollo de velocidad punta tiene ese coche cuando estamos en la recta de las emociones, concluyendo la primera vuelta de las 4 pautadas en Mugello. Upa, parece que el Honda tiene más desarrollo de velocidad punta que nosotros y sorprende y presiona por un costado, y nosotros tratamos de hacer todo lo posible por entrar mejor allí en la curva, pero no nos alcanza y se complica. Mas sin embargo tengo una leve ventaja de medio coche. Saco las gomas fuera, ahora me empuja, trata de sacarme de la carrera, pero que es una lástima, porque la pelea estaba buena, pero parece que no soportó la frustración, así que intentó sacarme de la carrera, noquearme. Así que ahora nosotros regresamos a la trazada, mejorando un poco el ritmo para saber si podemos despegarnos del Honda, que está allí belicoso. Y el BMW ya consiguió una ventaja importante. Va a ser muy difícil poderlo alcanzar considerando el rendimiento que tiene en las rectas. Ese coche tiene mucha más potencia que nuestro Ferrari. Nosotros la ventaja que tenemos es la maniobrabilidad y el peso. Uy, me ponen otra penalización de 700 milésimas porque me fui muy arriba en el piano. Así que es una lástima. Eso puede también complicar las condiciones finales del circuito, porque aún no le he sacado mucha ventaja al corredor, al Honda. Está a 1 segundo 400 milésimas. Tengo que conseguir más ventaja si no quiero que él aproveche la succión en la recta de las emociones. Uy, el BMW ahí cometió un pequeñito error en la trazada y se deslizó, pero pudo salvarse, Así que permanece activo y con muy buen rendimiento, lo suficiente como para estar ya a 2 segundos 700 milésimas por delante de nuestro Ferrari. Vamos a ver qué pasa en las próximas vueltas, pero por ahora, me vuelvo a salir, saco las gomas otra vez fuera del asfalto, pero me perdonan. Qué bueno que me perdonaron. El BMW también tiene una penalización de 700 milésimas, al igual que nosotros. Eso nos pone en unas condiciones similares. Y el Honda se quedó bastante atrás. Afortunadamente ya está a 6 segundos por detrás de nosotros, así que no tengo que preocuparme más por el Honda de momento. Estamos en la penúltima vuelta de la carrera y las condiciones han sido muy favorecedoras para nosotros, porque ya nos metimos en la punta, nos metimos en el podio y están cayendo unas gotas en la pantalla. Ay, señores, como que quiere llover. Si empieza a llover, esto va a cambiar dramáticamente porque nos van a obligar a entrar a boxes para reemplazar las gomas. Y ya estamos en la última vuelta del circuito y se ha mojado bastante el asfalto, pero hemos soportado bastante bien. Hemos tenido que aminorar mucho la velocidad para no perder allí la estabilidad del coche. Afortunadamente este Ferrari tiene un centro de gravedad muy bajito que ayuda con el control. Uy, ahí me fui otra vez largo por encima del piano y me ponen otra penalización de 600 milésimas. Ahora tengo 1 segundo 300 milésimas en contra para el cierre, pero afortunadamente no tengo ningún corredor detrás que pueda aprovechar esa leve ventaja. Y afortunadamente también estamos cerrando ya la carrera. En la última vuelta el desgaste de las gomas
sobre todo la delantera izquierda, pero han soportado bastante bien considerando lo que he presionado al coche. El BMW estaba perdiendo ritmo, pero no me alcanzó. Escalamos 14 posiciones desde la largada y con un tiempo no menor de 2 minutos 283 milésimas. Nada mal. Recuerda que esta configuración la consigues en la biblioteca en clase A de coches modificados. Ahí la tienes.